Entrevista Matutina. ¿Qué tal, amigos? Gusto en saludarles. Bienvenidos a Entrevista Matutina por Venevisión. Soy Gregorio Rojas. Aquí estamos como todos los días, comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio Edison Arciniega, director ejecutivo de la ONG Ciudadanía en Acción. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Un gusto estar contigo y con tu audiencia. ¿Cómo podríamos evaluar cuando estamos ya y se puede ubicar el evento electoral del 21 de noviembre como un punto de comparación con el anterior evento electoral de este tipo, que fue en 2017? ¿En qué punto se encuentra el país desde el punto de vista socioeconómico? Desde el punto de vista socioeconómico y sobre todo desde el punto de vista alimentario, el país está registrando desde el 2019 una tendencia tímida pero progresiva a la recuperación. En este momento tenemos casi el doble de los alimentos que en el año 2019. Estamos en torno al 60% de la disposición alimentaria y en aquel año terrible estábamos cerca de tener un tercio de los alimentos. En este momento la capacidad adquisitiva de los consumidores más pobres puede haberse duplicado con respecto al año 2018. Claro, venimos de un trabajador que ganaba $30 y lo pasó a ganar 60. Sigue siendo absolutamente insuficiente, pero tiene el doble de los ingresos. Venimos de un consumidor que había asumido una dieta de emergencia en el 40% más pobre de solo 9 rubros y ahora se incrementa a 20. Sigue siendo insuficiente porque son 88 rubros, pero tenemos mucho más consumo alimentario, tenemos unos ingresos mejores, tenemos una recuperación de las tendencias en el anaquel y sobre todo tenemos algo muy bueno, hay rentabilidad en el anaquel. Hoy hay libre fijación de precios, hoy hay libre competencia en los precios y esa libre competencia, esa libre fijación de los precios se está traduciendo en mejor capacidad adquisitiva para los consumidores. ¿Cómo evaluar? Hablaba del acceso a los rubros de cada una de las personas del país. ¿Cómo evaluar la situación del salario mínimo y del poder adquisitivo del venezolano cuando ya mencionaba el cambio del poder adquisitivo? Porque estamos viendo que prácticamente el salario mínimo ha pasado a ser algo referencial eminentemente. El salario mínimo en Venezuela dejó de ser referencia de los ingresos de los trabajadores. Nadie gana salario mínimo en Venezuela. Todo el mundo tiene un salario distinto, mayor, a través de bonificaciones, a través de los resuelve. El salario mínimo lo único que ha sido en estos últimos años es una manera de eludir las obligaciones de la ley del trabajo. Ahora bien, el país, en términos generales, en términos del sistema alimentario, si bien tiene mejoras, también tiene una profunda desigualdad. Aquí hay dos grandes categorías de consumidores. Por un lado tienen los consumidores que tienen un ingreso dolarizado, estable, y que esos son los que están dinamizando el consumo alimentario. Y por el otro lado tienen los consumidores que tienen ingresos en bolívares. Los primeros son entre el 28 y el 38% de los consumidores. Hay diferencias entre las mediciones. Ese conjunto es el que está dinamizando el incremento del consumo. Ese conjunto es el que está protagonizando la tímida recuperación que registran los indicadores alimentarios. Ahora, el gran problema es el otro 60% que sigue teniendo dificultades alimentarias. La esperanza es que sigamos en la ruta y se dé una política de chorreo, un esquema de chorreo donde el bienestar del 40 empiece a percolar al bienestar del 60. En la situación actual, ¿qué tendencia se puede observar para el próximo año y por qué no para el próximo trienio? Mira, lo que podemos ver a través de las tendencias nacionales es que de seguir las inercias actuales de incremento de entre 2, 3 y a veces hasta 4% de la disposición de alimentos, acompasado con incremento de la capacidad adquisitiva por mes, es que entre el año 2022 y el año 2023 Venezuela podría estar saliendo de su situación de inseguridad alimentaria aguda que vive hoy. Podríamos estar abandonando el estado de emergencia e ir con camino hacia las partes más bajas del estado de crisis. Eso es una buena noticia. Eso implica que las políticas de liberalización que arrancaron en el 2019 han permitido que el mercado, que las dinámicas de la economía abierta recuperen la capacidad adquisitiva y recuperen la disposición alimentaria de los venezolanos. Eso implica que estamos haciendo lo que el mundo hace. Una de las grandes noticias es que los venezolanos parece que estamos saliendo de esta crisis, que estamos muy lejos todavía de salir. Todavía estamos muy mal, pero estamos mal, pero vamos bien, decía Teodoro Pekov. Es que parece que lo estamos haciendo solos. Lo estamos haciendo solos en un contexto de alta hostilidad externa. Tenemos graves dificultades comerciales para poder acceder a los sistemas financieros, para poder acceder a importaciones. Tenemos graves dificultades para el acceso a los insumos. Tenemos esquemas de persecución a los actores económicos, públicos y privados en Venezuela. Eso es innegable. Y a su vez también tenemos la conflictividad interna que tenemos. Pero a pesar de eso, y a pesar de que hay una operación humanitaria que se ha gastado $800 millones y apenas le llega a 400.000 personas, cuando con $800 millones podríamos sembrar más de 1 millón de hectáreas, a pesar de eso, a pesar de que los de afuera, en el nombre de ayudarnos, no nos terminan de ayudar, los venezolanos, casi que sin el Estado, estamos echando el país adelante. Esa ¿Es la gran mérito del noticia. venezolano de a pie entonces?
Es mérito del venezolano de pie y sobre todo es un mérito del empresariado nacional. El empresariado nacional se ha metido la mano en el bolsillo, se ha arriesgado, está tratando de competir, sobre todo en los sectores agroindustriales y comerciales. Todavía no sucede en la agricultura. ¿Cómo pensar precisamente en todo esto que se menciona en las regulaciones que tienen que darse en el próximo año para poder mantener esa curva ascendente? ¿Cuáles tienen que mantenerse de las implementadas de la liberalización que usted ya mencionaba y cuáles tienen que apoyar eso que se ha realizado hasta ahora? Mira, yo creo que el Estado venezolano tiene que pasar del diálogo a las concreciones. Hay un gran tema y es que este año ha sido un año de diálogo entre los actores productivos en Venezuela y el Estado, por vía de dos espacios. El diálogo con la Asamblea Nacional, en donde está Estado, Fedecámara, Fedenaga, con Industria, con Secomercio, la Cámara Petrolera, la Bolsa de Valores, y el diálogo del Consejo Superior de Economía Productiva. Pero el gran tema de eso es que no terminan de avanzar. Aquí hacen falta reformas legislativas que reafirmen los elementos de la confianza. Uno de los grandes elementos en Venezuela es que necesitamos reactivar el ciclo de la inversión y el ciclo de la inversión solo se va a reactivar si hay seguridad jurídica para las inversiones. Si usted puede tener la garantía de que la ley en términos comerciales y mercantiles se va a cumplir, en ese momento van a fluir las inversiones. Venezuela, más que una política de atracción de inversión extranjera directa, que la necesita es una política de repatriación de capitales. Por lo tanto, lo que debe trabajar el Estado es por darle confianza a los inversores nacionales, porque los venezolanos, quizás no yo ni tú, pero los venezolanos tenemos entre 300.000 y 400.000 millones de dólares colocados en el exterior. Eso puede ser 6 veces el PIB nacional. ¿Cómo, a partir de lo que mencionaba anteriormente de la dificultad que está atravesando el sector agrícola, que está atravesando la agricultura, cómo trabajar en mejorar la rentabilidad del sector agrícola? Mira, la agricultura está viviendo paradójicamente en el momento en que la Anaquel vive uno de sus mejores momentos, los últimos 5 años está viviendo uno de sus peores momentos. ¿Por qué? Porque la estructura de costo de la agricultura está severamente afectada por distorsiones. Hay una distorsión severa en el acceso a los combustibles. Mientras del lado colombiano el diésel está en 0.55, el agricultor venezolano está sembrando y movilizándose con un diésel que puede estar a $1.50, que es el dólar, que es el precio irregular del diésel. Mientras del lado colombiano tienes un libre acceso a múltiple oferta de fertilizantes y de insumos para sembrar, de este lado tenemos una oferta restringida, a veces de no muy buena calidad y que puede tener hasta 40% más precio que la oferta colombiana. Y mientras del lado colombiano no hay mayores acciones irregulares de parte del Estado, aquí tenemos lo que ya conocido como las matracas y las alcabalas. Eso se ha traducido en que rubros altamente rentables en el 2018, como eran las cebollas y los tomates venezolanos, que eran hasta 20% más económicos que los colombianos, hoy sean hasta 40 y 50% más caros. Y finalmente, producto de esta misma liberalización, hoy en el anaquel nacional hay lo que nunca tuvimos, una altísima presencia de productos frescos de origen colombiano. Pero finalmente en este caso lo que corresponde es intervenir la cadena de valor. No poner barreras arancelarias, porque quien no puede pagar los platos rotos es el consumidor. Los malos resultados de la agricultura no la pueden pagar los consumidores. Lo que tenemos es que trabajar porque la agricultura tenga mejores resultados. La no rentabilidad de un sector no puede transformarse en el perjuicio general. El interés general debe primar sobre el interés particular y por esto quiero hacer un llamado a los actores del Estado. No es el momento de las barreras arancelarias, no es el momento de una política de sustitución de importaciones, es el momento de una política de producción competitiva. Estamos entrando en septiembre. ¿En qué punto comienza eso que menciona que es levantar las restricciones arancelarias para que se pueda ver que el siguiente ciclo agrícola tenga los puntos que se esperan, tenga los objetivos, unos objetivos mínimos de producción? Deberíamos empezar a trabajar el próximo ciclo de siembra ahora, tanto el de verano, tanto el norte de verano como el próximo ciclo de invierno. Sobre todo el próximo ciclo de invierno deberíamos empezar a trabajar ahora. Y eso implica trabajarlo en ver cómo hacemos para producir los rubros que sea rentable producir en el país. Probablemente este año sea el peor año de la agricultura, donde se produzca apenas el 10% del consumo general. Aunque en el sector agroindustrial se está procesando el 90% del anaquel, en la agricultura se está produciendo cerca del 10%. Ahora, hay que abordar la crisis de competitividad de la agricultura. Y eso pasa por hacer 3 grandes cosas. En primera instancia, hacer un análisis de la cadena de valor agrícola y ver cómo mejoramos el acceso a los combustibles en condiciones rentables, cómo liberalizamos el acceso a los insumos, porque en Venezuela el cuello de botella de los insumos es gravísimo, y cómo logramos reducir la acción colusiva de algunos actores del Estado. Eso por ese lado. Y por el otro lado, seguir sometiendo al mercado y al anaquel a la competencia. Sin competencia pierde el consumidor. Hoy tenemos el precio de la harina de maíz precocida más barata de la historia. ¿Por qué?
Porque si hoy los productores nacionales de harina de maíz precocida no quieren colocar un precio competitivo entre harina de maíz precocida del exterior y le compite, si hoy hay libre licencia de importación de insumos para procesar, para producir harina y en todos casi los rubros, eso ha beneficiado al consumidor. Y eso es parte de lo que explica la recuperación en el acceso alimentario en el país. Hace 3 años se hablaba de una situación crítica en los índices de nutrición infantil. ¿En qué punto se encuentra eso hoy? Lamentablemente la desnutrición infantil no remite. ¿Por qué no remite? Porque está concentrada en ese 60% que no tiene ingresos en dólares. Lamentablemente nuestra situación humanitaria es una situación humanitaria enquistada, porque está sobre todo protagonizada por el 20% más pobre. Y esto parece ser una cadena de chorreo donde los últimos a donde va a llegar el agüita es a esos sectores. Hay que desarrollar una política de atención nutricional. La operación humanitaria en términos generales no está siendo funcional para mitigar la situación humanitaria. Lo único que está siendo medianamente funcional para todos los venezolanos son las dinámicas de mercado, que ahora hay un poquito más de ingreso. Hay que intentar que programas como el del Estado, el programa del sistema de transferencias monetarias a través del sistema Patria funcione mejor. Tiene una altísima cobertura, puede estar llegando al 80% de los hogares, pero apenas transfiere $15 por hogar. Hay que intentar que eso sea un poco más de dinero. Eso sería mucho más efectivo que muchas otras cosas. Nos quedan 90 segundos. Hablaba de pasar de dialogar a concretar. ¿Qué hace falta, más allá de la voluntad política, qué más hace falta para concretar? Hace falta voluntad política. En la Asamblea Nacional reposan más de 30 proyectos de ley entregados en los procesos de diálogo. Ahí hay un proyecto de ley de protección de la actividad ganadera, ahí hay una nueva ley de seguridad alimentaria, ahí hay reformas del Código de Comercio. Tienen meses allí. Yo le llamaría al presidente de la Asamblea a que avance en eso. Yo sé que tienen buena voluntad, pero también hay que tratar de que los tiempos coincidan con los requerimientos del país. Y le diría al Ejecutivo, al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Finanzas, es el tiempo de un diálogo real con los actores productivos de la ruralidad. El sector que menos ha participado de diálogo con el Ejecutivo, con el que menos se han logrado poner de acuerdo, es con el sector rural. Y la ruralidad venezolana, hoy tenemos un gravísimo problema. Tenemos grave inseguridad jurídica, seguimos teniendo invasiones, tenemos despoblamiento y tenemos una cosa que podríamos abordar en otro programa, el colapso de las estructuras de costo y de la rentabilidad de los modos de producción campesinos. El campesinado venezolano nunca le había ido peor. Hay que tratar de trabajar eso. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Estuvo con nosotros Edison Arciniega, director ejecutivo de la ONG Ciudadanía en Acción, en entrevista matutina por Venevisión. Amigos, gracias por acompañarnos, que tengan una excelente jornada, un fuerte abrazo para todos.